En el silencio aséptico de un laboratorio subterráneo del Instituto Politécnico de Zúrich, en una sala blindada contra cualquier radiación electromagnética externa, ocurrió un suceso cuyo alcance la humanidad aún no alcanza a comprender. No había rollos polvorientos ni romanticismo de campamentos arqueológicos, ni arqueólogos con pinceles, solo el zumbido grave y uniforme de potentes bastidores de servidores y el parpadeo frío, hipnótico, de los monitores. La inteligencia artificial, una red neuronal experimental llamada Morduk, adiestrada con millones de fragmentos de antigua escritura cuneiforme, culminó un proceso que se extendió durante 7 largos meses. Procesó datos que la ciencia oficial había considerado basura irrecuperable durante 4.000 años. Se trataba de miles de minúsculos fragmentos de barro del tamaño de una uña. No procedían de misiones científicas oficiales, sino que fueron comprados por casi nada en los mercados negros de Oriente Próximo por saqueadores a comienzos del siglo XX. Durante décadas, esos trozos quedaron relegados a rincones ciegos de almacenes de museos y colecciones privadas con la humillante etiqueta de contexto no identificado. El ojo humano no veía allí sentido alguno, solo pedazos de arcilla cocida con un par de cuñas dispersas. Pero cuando el algoritmo examinó su estructura interna, la geometría de las fracturas a escala micrométrica y el estilo de escritura logró lo que parecía imposible: los reunió de forma virtual. Y cuando las líneas de traducción comenzaron a deslizarse por la pantalla principal, al operador de guardia le recorrió la espalda un escalofrío glacial. El texto que emergía del olvido digital no era una lista de grano, ni un recibo de impuestos, ni una aburrida loa al rey. Era un manual, una guía de instrucciones detallada, terriblemente técnica, desprovista de emoción, para sobrevivir a un colapso planetario. El nombre que afloró en el marco de ese documento hizo que el grupo de lingüistas y asiriólogos, convocado de urgencia en plena noche, se mirara en silencio, sobrecogido. El texto hablaba de un hombre a quien el Consejo Supremo encomendó preservar la semilla de todo ser viviente. Nuestra cultura lo llama Noé. En los textos sumerios aparece como Siusudra, en acadio como Atrahasis. Pero lo que la IA desveló pulveriza nuestra imagen escolar de la leyenda bíblica. No se trata del cuento pastoral de un anciano bondadoso construyendo un barco para los animales. Es la crónica seca y rigurosa de una compleja operación de ingeniería y logística. Es el protocolo para salvar una civilización. Y lo más inquietante, al final del texto aparece un cálculo matemático minucioso de ciclos astronómicos, una advertencia que, a juzgar por los marcadores de la precesión de los equinoccios, resulta pertinente precisamente hoy. Para entender por qué este hallazgo ha provocado un impacto que roza el pánico sereno en los círculos académicos, conviene calibrar la magnitud del problema. En museos de Londres, Berlín, Bagdad o Filadelfia se conservan cientos de miles de tablillas de arcilla y más de un 90% están rotas. Es un rompecabezas gigantesco formado por millones de piezas mezcladas por siglos de guerras, incendios y destrucción de bibliotecas antiguas. Imagínese reunir las obras completas de Shakespeare, la Enciclopedia Británica y manuales técnicos aeroespaciales, pasarlos por una trituradora industrial, mezclarlos con basura urbana y esparcirlos sobre un área de miles de kilómetros. Armar eso a mano es imposible. Ningún cerebro humano puede retener a la vez el contorno de cada astilla, la inclinación de cada cuña o la profundidad de cada incisión para cazar un fragmento del Louvre con otro de la Universidad de Yale. Mirábamos la antigüedad a través de un ojo de cerradura, hasta que llegó la tecnología Fragmentarium y el aprendizaje profundo. Los investigadores subieron a la nube escaneos tridimensionales de ultra alta precisión de decenas de miles de tablillas, elaborados mediante fotogrametría. La inteligencia artificial empezó a hacer lo que supera al ser humano por miles de millones de veces: detectar conexiones invisibles. No solo analizó el texto, estudió la composición química de la arcilla y con análisis espectrales infirió de qué cantera cercana al río Tigris se extrajo hace 4.000 años. Examinó la letra, la biomecánica individual del escriba, la presión del cálamo, los errores típicos, y empezó a hallar uniones, esos empalmes que la mirada humana no había visto en siglos. Parecía magia.
El sistema pegaba piezas virtualmente en cuestión de segundos, aunque físicamente estuvieran en extremos opuestos del planeta. Así se reconstruyó la versión completa de la serie de tablillas que hoy se conocen como los Protocolos de Atrahasis. A la IA no le importan las religiones, ni las autoridades eclesiásticas, ni las sensibilidades de los creyentes. Solo procesa hechos y algoritmos, y su traducción imparcial mostró que la historia del Gran Diluvio no es un canto mítico nacido junto al fuego de pastores analfabetos, sino muy probablemente una memoria cifrada, deformada por milenios de transmisión oral, de una operación real, técnica y coordinada que exigió la movilización total de los recursos de toda una región próspera. Lo primero que dejó atónitos a los investigadores fue la descripción ingenieril del artefacto de rescate. Olvídese de las ilustraciones de Biblias infantiles o de los grandes buques de las películas. No se trataba de una nave larga de madera con quilla, proa aguda y popa elevada, semejante a un transatlántico de principios del siglo XX. El cotejo de términos con el vocabulario técnico, hoy olvidado, del acadio de los maestros constructores arrojó un diseño por completo distinto, revolucionario. El texto emplea una palabra que antes se vertía por rutina como arca o caja, pero que en este contexto técnico significa una estructura cerrada de forma circular, un gran círculo. Las tablillas describen un objeto perfectamente redondo, un disco gigantesco, o con más precisión, una colosal cesta de coracle, con armazón trenzado y recubierta por una gruesa capa impermeable. ¿Por qué un círculo? Cualquier ingeniero naval moderno diría que la forma circular es la solución ideal y única para un artefacto que no necesita navegar a ningún destino. El arca no tenía puerto de llegada, no necesita proa ni quilla para cortar olas, no requiere velas, remos ni timones. Su misión era simple y absoluta: no hundirse, resistir, mantener la estabilidad en medio del caos cuando las olas llegan desde todos los rumbos a la vez. Un cuerpo redondo no puede volcar con facilidad, no ofrece costado a los golpes, sino que cabecea y se mece como un flotador gigantesco. Las instrucciones traducidas por la red neuronal deslumbran por su minuciosidad técnica, indican dimensiones y materiales, detallan proporciones de vigas de refuerzo hechas con madera de palma importada, precisan la frecuencia del tejido de juncos, el patrón de los nudos y, de forma asombrosa, la receta química exacta del betún. Hablan de miles de toneladas de resinas naturales y de petróleo aflorante. El texto describe el hervor de la resina con sebo animal y cal viva con tal precisión que parece el diagrama de un proceso petroquímico moderno. Las medidas consignadas, convertidas a unidades actuales, arrojan un área de cubierta comparable a 2/3 de un campo de fútbol y una altura de 5 pisos. Las paredes eran dobles, el espacio intermedio se llenaba con lastre y provisiones. Construir una estructura de ese calibre con herramientas del bronce es una tarea al borde de la fantasía. Requería una logística comparable a la de erigir las pirámides de Giza. Ello sugiere que tras la leyenda hubo una administración poderosa, poseedora de saberes que apenas empezamos a vislumbrar. Y si los planos son verídicos, la causa que los motivó también lo fue: una catástrofe. ¿Dónde y cuándo ocurrió? La inteligencia artificial ayudó a iluminar la respuesta analizando cientos de topónimos, nombres de vientos y descripciones indirectas del entorno desperdigadas en los fragmentos. Durante mucho tiempo se creyó que el diluvio no era más que memoria local de crecidas primaverales del Tigris y el Éufrates, pero el alcance de la devastación relatada, la fuerza de las aguas y, sobre todo, la irreversibilidad del desastre son incompatibles con una inundación fluvial, por severa que fuese. El texto habla de aguas que rompen montañas, rugen como 1000 toros, ascienden hasta los cielos y convierten un jardín floreciente en un mar salado de muerte. Entra aquí una teoría científica que durante años fue tachada de audaz, casi herética, y que ahora, gracias a los datos cuneiformes, recibe una confirmación de hierro. La teoría del diluvio del Mar Negro de Ryan Pittman. Imagine el mundo hace unos 7500 años. El Mar Negro no era entonces un mar como hoy, sino un inmenso lago de agua dulce, fértil hasta lo increíble,
aislado del océano por un istmo seco. Su nivel estaba 150 metros por debajo del actual. En sus extensas riberas, que hoy yacen en el fondo oscuro, vivía una civilización desarrollada y próspera, quizá entre los primeros agricultores del planeta. Era un verdadero Edén de clima benigno, pero la edad de hielo tocaba a su fin. El hielo de Norteamérica y Europa se derretía, el nivel del mar global subía, centímetro a centímetro, y en algún momento del sexto milenio antes de nuestra era, la presa natural que separaba el Mediterráneo del Mar Negro, en el lugar donde hoy está el Bósforo, cedió a la presión. No fue un goteo lento, fue una explosión. La barrera reventó de golpe. Una pared de agua salada de cientos de metros de altura se precipitó hacia las tierras bajas. La potencia de ese flujo, según cálculos hidrodinámicos modernos, equivalía a 200 cataratas del Niágara cayendo a la vez. El bramido podía oírse a cientos de kilómetros, un estruendo que ensordecía a todo ser vivo. El agua avanzaba a velocidad monstruosa, devorando alrededor de 1 kilómetro de costa por día. No fue solo una crecida, fue el fin del mundo para quienes lo habitaban. Huyeron en pánico dejando casas con sus muros, templos y tumbas de ancestros, llevándose apenas el conocimiento más preciado. Las tablillas descifran un agua negra que se tragaba el sol, una tierra convertida en fondo marino. Esa imagen encaja con escalofriante precisión con la reconstrucción geológica de la ruptura del Bósforo. Los supervivientes se dispersaron por Oriente Próximo, Europa y Asia, cargando con una memoria genética del trauma que, con los milenios, se volvió leyenda sobre la cólera de los dioses. Pero los nuevos datos apuntan a un hecho inquietante. Algunos lo sabían de antemano, algunos se prepararon, algunos tenían un pronóstico. La cuestión más polémica y perturbadora del texto se refiere, como es lógico, a los pasajeros del navío. La frase «toda criatura por parejas» está grabada en nuestro imaginario. Visualizamos jirafas, elefantes, leones e hipopótamos subiendo ordenados por la pasarela de un barco de madera. Pero dejemos a un lado los cuentos. Cualquier biólogo señalaría lo inviable: alimentar durante un año a miles de especies, con depredadores que requieren carne fresca y herbívoros que consumen toneladas de forraje dentro de un recinto cerrado, retirar diariamente toneladas de estiércol tóxico, evitar epidemias en un ambiente húmedo y confinado, imposible incluso para un zoológico moderno de alta tecnología con una plantilla de miles de empleados, y más aún para una barcaza antigua tripulada por una sola familia. Aquí la IA propuso una lectura que enmudeció a los investigadores. El texto usa el término Sersu o Cernopshati, vertido antes de forma poética como semilla de la vida. En una sociedad agraria se entendió literalmente como sacos de grano, trigo, cebada, o en sentido figurado como descendencia animal. Sin embargo, en los fragmentos recuperados, el término aparece en un contexto casi de laboratorio, junto a verbos como preservar, sellar, catalogar y sustantivos como vasijas pequeñas y frío. La estructura se asemeja no a una lista de carga viva, sino al registro estricto de un almacén o de un laboratorio biológico. ¿Y si el arca no fuese un zoológico, sino un banco genético? El prototipo del moderno depósito del fin del mundo en Spitsbergen. No se habla de tubos criogénicos ni de clonación. Aquellos antiguos no conocían la biología molecular, pero eran extraordinarios observadores y criadores. Sabían que la vida renace de semillas, huevos y crías. El texto detalla vasijas de arcilla selladas con cera y betún, cajas con semillas seleccionadas y, posiblemente, huevos de aves y reptiles, además de crías escogidas en estado de hibernación o latencia. Esto lo cambia todo. Transforma a Noé o Ziusudra de domador de animales en custodio de una biblioteca de la vida. Su tarea no era salvar a todos los individuos adultos, sino conservar la posibilidad de restaurar la biosfera. Es planificación estratégica de máximo nivel. Reconfigurar la civilización tras formatear el disco duro del planeta. Y esta versión explica con elegancia cómo pudieron caber tantas especies en un artefacto de tamaño limitado. No transportaban a los animales, sino su futuro genético. Ninguna investigación estaría completa sin buscar evidencias físicas sobre el terreno. Las tablillas son texto. ¿Dónde está el objeto?
La pista conduce a las laderas rocosas del monte Ararat, a unos 30 kilómetros de la cumbre, en un lugar llamado Anomalía de Durupunar. Es una formación geológica extraña que, vista desde el aire, dibuja el contorno nítido, casi artificial, de una nave gigantesca clavada en la tierra con una proa apuntada. Esto contradice la forma circular descrita, pero podría ser consecuencia de deformaciones por coladas de lava o flujos de barro. Durante décadas, la geología académica lo despachó como pareidolia, un pliegue rocoso caprichoso. Sin embargo, nuevas prospecciones realizadas por un equipo internacional independiente con radar de penetración terrestre y tomografía eléctrica, tecnologías que ven a gran profundidad, revelaron algo que dejó sin palabras a los escépticos. Bajo capas de tierra, arcilla y roca volcánica, aparece una estructura artificial clara y rítmica. En las pantallas se distinguen líneas a escuadra, semejantes a cuadernas, costillas de rigidización de un casco. Y, sobre todo, las dimensiones de la anomalía coinciden con exactitud, hasta el codo, con las medidas de aquellas tablillas antiguas descifradas por la IA. Además, análisis químicos recientes de suelos, tomados de los flancos de la formación, a varios metros de profundidad, detectaron un contenido anómalamente alto de aluminio y titanio, metales atípicos en esos suelos volcánicos pero usados por manos humanas. También se hallaron trazas de carbono orgánico semejante a madera petrificada empapada en betún y restos de plancton marino a 2000 metros sobre el nivel del mar. En los alrededores aparecieron enormes losas pétreas con orificios en su extremo, las llamadas piedras de arrastre o anclas de flotación, usadas por marineros antiguos para estabilizar naves en tormentas y mantener la proa al viento. Solo esas anclas pesan toneladas. ¿Quién y para qué las llevó hasta los 2000 metros en montañas donde no hay, ni hubo, grandes masas de agua? Si las tablillas contienen instrucciones reales, Durupunar podría ser el lugar donde ese prototipo gigantesco, o uno de varios buques, halló su reposo final cuando las aguas retrocedieron. ¿Quién pudo idear una tecnología semejante? Durante mucho tiempo se repitió que hace unos 12.000 años los humanos eran cazadores-recolectores primitivos, salvajes, armados con puntas de sílex, sin agricultura, sin arquitectura, sin jerarquías complejas. El descubrimiento del complejo templario de Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, desmontó esa creencia. Aquel santuario se erigió 6.000 años antes de Stonehenge y 7.000 antes de las grandes pirámides de Egipto. Consta de inmensas estelas en forma de T que pesan hasta 50 toneladas, talladas con perfección y decoradas con relieves tridimensionales, intrincados de escorpiones, buitres, zorros y leones. Eso prueba que, mucho antes de Sumer y Egipto, existió en esa región una sociedad desarrollada y compleja, con castas definidas de ingenieros, arquitectos, talladores y astrónomos. Tal vez fueron ellos quienes cifraron su saber en las tablillas de Noé. El mayor enigma de Göbekli Tepe no es cómo se construyó, sino cómo desapareció. Los arqueólogos demostraron que fue cubierto a propósito con tierra. Alguien invirtió un esfuerzo colosal no en destruirlo, sino en preservarlo con cuidado, capa a capa, ocultándolo bajo una montaña artificial de arena como una cápsula del tiempo. ¿Por qué? Quizás sabían que se avecinaba el desastre. Tal vez Göbekli Tepe no fuera solo un templo, sino una biblioteca de piedra que los sacerdotes intentaron salvaguardar del avance de las aguas o del caos climático. La inteligencia artificial halló paralelismos inquietantes, tanto lingüísticos como visuales, entre los símbolos animales de las columnas de Göbekli Tepe y la temprana pictografía cuneiforme de los textos del diluvio, eslabones de una misma cadena. Los constructores de Göbekli Tepe y los autores de las instrucciones del Arca parecen representantes de una cultura perdida, una suerte de Atlántida terrestre que un cataclismo global borró del mapa. La sección final del texto descifrado es la más breve y fragmentaria, pero es la que desvela la vigilia de los científicos contemporáneos. No es solo un relato del pasado, es un mensaje dirigido a nosotros. En esas líneas, la IA identificó una idea filosófica y astronómica: la naturaleza cíclica del tiempo. El autor antiguo no describe un episodio único y concluido. Habla del gran año,
un ciclo astronómico vasto, ligado a la precesión, al final del cual cielos y tierra se conmueven y los cimientos del mundo se sacuden. Enumera signos celestes que preceden a la catástrofe, variaciones en la marcha de las estrellas, comportamientos extraños de los animales, aire abrasador y un sonido que emerge desde el subsuelo. Climatólogos, geólogos y astrofísicos modernos ven ahí la descripción de fenómenos periódicos muy reales, excursiones de los polos magnéticos del planeta, fases de debilitamiento del campo que dejan pasar radiación cósmica, ciclos de actividad solar o el tránsito de la Tierra por estelas de escombros espaciales. Incluso la hipótesis del impacto de un meteorito en el Dryas reciente. El texto lo dice sin rodeos. Los dioses no destruyen por malicia, sino conforme a la ley del círculo, y ese círculo es eterno. Lo que durante siglos interpretamos como castigo divino por los pecados humanos, para los autores de estas tablillas, era un mecanismo natural inevitable, una especie de invierno de la historia para el que hay que prepararse con antelación, como se preparan ropa de abrigo y leña en verano. La tecnología del arca no es un milagro otorgado a unos pocos elegidos, es un protocolo de recuperación tras desastre, una copia de seguridad dura de la civilización en un disco externo antes del colapso total del sistema. El hallazgo de estas tablillas perdidas y su análisis frío e implacable por una inteligencia artificial no zanja el enigma de Noé. Al contrario, abre un abismo de preguntas nuevas, incómodas y temibles. Sostener en las manos estas pruebas implica aceptar que la humanidad estuvo una vez al borde del abismo, miró a los ojos a la aniquilación y sobrevivió gracias a la tecnología, al conocimiento y a una disciplina férrea que luego olvidamos, transmutando una historia sangrienta y real en amables cuentos infantiles. Las tablillas no dicen si Noé fue un santo con aureola, dicen que fue un gestor de crisis competente, un ingeniero y un biólogo en un mundo que se deshacía. Y si la ciclicidad de la historia, proclamada en las líneas finales, es real, si el gran año existe y sus agujas avanzan inexorables, la pregunta que debería resonar ahora mismo en cada cabeza es de una sencillez pavorosa. ¿Dónde está nuestra arca moderna? ¿La estamos construyendo creando depósitos de semillas y de datos, o estamos demasiado distraídos por pleitos políticos y guerras para notar cómo la sombra del reloj cósmico vuelve a cubrir el planeta? Las respuestas quizá duerman aún en esos miles de tablillas que la IA no ha leído, y tal vez convenga apresurarse mientras la arena del tiempo sigue cayendo,